muchas gracias por participar en la primera actividad cultural didáctica que tenemos después del cierre del museo. Sabéis que estuvimos cerrados el día 22 de enero hasta el martes pasado, por las causas que todos conocemos. Y esta es la primera actividad que tenemos después de este cierre, así que muchas gracias por participar como siempre de esta manera, ¿no? Sabéis que seguimos con las mismas medidas que teníamos con anterioridad, distancias, sillas asignadas a cada uno, mascarillas, geles, y en este espacio grande, no lo hacemos arriba, lo hacemos aquí para poder guardarnos esa normativa, ¿no? que tenemos impuesta y que cumplimos lógicamente con total satisfacción. Justo hace un año pues teníamos montado un seminario, la tercera parte ya de Misionarios del Carbón, que sabéis que es un seminario con el que pretendemos dar a conocer más algunas figuras de personas relevantes en el mundo de la minería, en el mundo del carbón, a los que hemos llamado visionarios, porque buscamos esos perfiles de esa gente que... Creo que estoy escuchando por ahí a la música de Carlos Núñez, si me la quitáis. No, más que nada para que luego no lo oiga Roberto y se nos venga arriba con la pierna. Estamos desentrenados, llevamos mes y pico sin hacer una actividad y se nos olvidaba poner el agua, tenemos la música puesta, o sea, puede pasar de todo. Pero bueno, como os iba diciendo, buscamos dar a conocer un poco más a esas personas que hemos catalogado como visionarios del carbón, es decir, aquellos personajes, sobre todo son del siglo XIX y del siglo XX, que han estado un poco avanzados en su tiempo, ¿no? En muchas cosas. Tanto en su técnica, muchos aspectos del trabajo minero han sido los avanzados. Han ido más allá de lo que iban otros en su tiempo y por eso los consideramos visionarios del carbón. Bueno, pues como os decía, el año pasado lo habíamos planteado en el seminario, teníamos pensado 3 sesiones, íbamos a hablar de Antonio del Valle, de José Revilla y de Mariano Zaznado. Y no pudimos hablar de ninguno en ese momento, luego ya recuperamos la figura de Antonio del Valle, nos habló Concha Casado Soler el año pasado, y entonces ahora en este mes de marzo vamos a recuperar las 2 sesiones que nos faltaban, la de hoy, dedicada a José Revilla, y la del jueves que viene, no, sino del siguiente, dedicada a Mariano Zaznado. Bueno, no vamos a hablar hoy de José Revilla, yo no os voy a hablar de él, os voy a hablar de Roberto Matías, pero bueno, José Revilla nos acompaña hace mucho en el museo porque desde hace muchos años tenemos uno de sus libros más interesantes e importantes, Riqueza minera de la provincia de León, lo tenemos en la biblioteca, y bueno, el que está en la biblioteca ya da señal de la importancia, ¿no? que tiene este señor. Y para hablar de José Revilla, pues bueno, nos acompaña Roberto Matías, que también sobran las presentaciones, buen amigo, colaborador del museo, ingeniero de minas, con la tesis ahí a punto ahora ya de presentar, o sea que el próximo día lo presentaremos como doctor en algo, un gran investigador de la minería en general, no es el caso de hoy, pero también de la minería antigua, de la minería romana, un gran experto en nuestra minería aurífera por los romanos, que hemos buscado un poco en documentales y en series, porque siempre que hay que hacer algo sobre minería romana, pues es el nombre y el hombre de referencia. Y hoy le hemos pedido que nos hable de José Revilla en esta tarde, este ratito en el que estemos, que nada, muy agradecidos por que nos desveles la figura de José Revilla y bueno, como estás en casa, pues cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí y por la oportunidad de hablar hoy de José Revilla, que es uno de los principales ingenieros de minas del siglo XX y que marca, digamos, la minería en León de las 2 primeras décadas del siglo XX. José Revilla es una figura fundamental porque estuvo implicado no tanto en empresas privadas, sino como director de la Oficina de Jefatura de Minas de León, y hizo un trabajo que se plasmó inicialmente en este libro, fabuloso, difícil de encontrar, pero verdaderamente fascinante cuando profundizamos en él. Y a la vez estuvo basando los datos hasta 1918 de la estadística minera de España. José Revilla es un ingeniero de minas de la Escuela de Minas de Madrid, nació en el 64 y se puso a estudiar y terminó sus estudios en 1889. Hay una cierta elasticidad en los años y demás, y acabó no el primero de su promoción, ni mucho menos, sino que se quedó el tercero por debajo de otros 2 que no han tenido especialmente en la zona nuestra ningún tipo de actividades. Estudió con personajes muy importantes como es Lucas Mallada, fue alumno de Lucas Mallada, y en el instituto se codeó con gente
como el conde de Romanones, Jacinto Benavente, Carlos Arniches o Alejandro Lerroux. Por lo tanto, pertenecía a la alta burguesía de Madrid. De hecho, vivía en la calle Toledo, que es el mismísimo centro de Madrid y una de las calles típicas de la capital. Inicia sus trabajos en un sitio que más o menos todos habéis conocido. A ver si pasa esto. Trabaja junto a Félix Parén en la puesta en funcionamiento de las minas de Aller, para el segundo marqués de Comillas. Trabaja en los inicios de la gran minería asturiana y su principal, digamos, aportación es el poblado minero de Bustiello, que creo que se ha hecho una excursión que yo no pude acudir. Ese poblado se diseñó para albergar a la inmensa cantidad de trabajadores que acudían a las minas como mano de obra específica de ese tema, ¿no? Revilla siempre supo ver en el trabajo el lado humano y el lado económico, y se ve en todas sus obras. Es decir, trabajó para la Sociedad Obrera Española y diseñó o participó en el diseño del poblado minero de Bustiello, considerado uno de los mejores ejemplos de este país de lo que es el paternalismo industrial, de los mejores, mejor conservados y de los primeros. Hemos conseguido esta foto curiosa, está en Wikipedia. Se supone que es él montado en un coche de época, 1890 aproximadamente, un coche Benz, antes de que se fusionasen las casas Mercedes y Benz, ni más ni menos, ¿no? El primero que se montó en su época. Por la construcción, parece Asturias. Desconocemos el origen de la foto porque no hay más indicativos en la página web, pero bueno, resulta curioso y también nos dice un poquito quién tenía coche en aquella época, ¿no? Pues evidentemente un cierto nivel de personas que podían acceder a ellos. Después de su trabajo en Asturias, viene a León. Ingresa en el Cuerpo de Ingenieros de Minas y entra a trabajar en la Jefatura de Minas de León. Hablamos de 1896 y está aquí hasta 1919. Durante los últimos 10 años es el jefe del Distrito de Minas de León. En esa época hace varias colaboraciones y publicaciones, y una de las más curiosas e interesantes es la de Revista Minera de 1897, Perfeccionamiento de la producción de acetileno. Y en colaboración con un antiguo compañero suyo de Asturias, hace también estudio de los yacimientos de hierro de la zona de Lugo. Esta aportación que hacen él y Enrique Hauser, que luego fue un reconocido inventor y uno de los, digamos, el director de la comisión del Grisú durante los años 20 de este país, hace una aportación muy interesante a las lámparas de acetileno. Yo veo por la edad que todos más o menos habéis tenido en vuestras manos un carburero, una lámpara de carburo, ¿no? Y los problemas que hay para controlar precisamente la salida del gas. O sale mucho, o sale poco, o no sale nada. Bueno, pues Hauser y Revilla diseñaron un procedimiento a través de una lámpara, la lámpara de Serpollet y de Tang, de que en vez de echar agua encima del carburo, mezclaban el agua con glicerina. La glicerina es inerte y de esta forma podían regular que la reacción no fuese demasiado efusiva o muy parada, ¿no? Llegaron a una proporción más o menos 50% de glicerina, 50% de agua, y conseguían que el acetileno saliese adecuadamente y de una forma controlada. Y esa glicerina luego la recuperaban mediante un procedimiento muy simple. Cogían la masa de cal que salía del carburo, la sometían a un calentamiento y ya se separaba de un lado la cal y de otro lado la glicerina. Y se volvía a reciclar todo, ¿no? Con unas pérdidas mínimas. Por poner un ejemplo muy curioso. El otro trabajo que hicieron en la zona de Lugo, junto con el ingeniero Rafael Sanz, fue el estudio de los minerales de hierro de la zona de Vivero Incio. No Inicio, sino Incio. ¿Qué aportación principal es esta? Pues todos sabréis que había un proyecto de un ferrocarril desde Ponferrada a Vivero.
atravesando toda la zona montañosa para aprovechar los yacimientos de hierro de la zona oeste de León y la zona de Galicia. Revilla estaba también un poquito mezclado con ese tipo de trabajos. Y muy pronto, estando ya en León, aproximadamente a los 10 años de estar por aquí, hace su obra maestra, Riqueza minera de la provincia de León. Un estudio exhaustivo de la minería de la provincia de León, basado en trabajo de otras personas y en su trabajo propio personal, donde analiza la minería desde el punto de vista geológico, económico y plantea unas soluciones de futuro para que la minería en León alcance pues una relevancia acorde a los yacimientos que tenía por aquí, ¿no? Es una obra fantástica, difícil de conseguir, muy difícil de encontrar. Si les digo que yo he tardado 20 años en encontrar mi ejemplar de Revilla, me quedo corto. Y si es dificilísimo de que aparezca en el mercado. No hubo una tirada muy grande y bueno, hoy por hoy la digitalización aporta muchas cosas. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando estoy buscando la edición digital que estaba en la página de saber.es, Biblioteca Digital Leonesa, y ha desaparecido? Hoy por hoy, los que lo tenemos, podemos consultarlo. Es dificilísimo tanto de adquirir como de poder verlo en digital, porque salvo que se hayan descargado la obra en aquel momento, pues no está disponible. Es una obra extensa, más de 300 páginas. Es una obra que tiene cosas muy curiosas, como por ejemplo el pliegue de Peñacorada. Aquí tiene Mega Mediana y al fondo el reflejo de todo eso. Es una obra exhaustiva y además se hizo en un momento en que prácticamente la minería era solamente superficial. Por lo tanto, es el inicio de los trabajos de prácticamente en todos los sitios, excepto aquí. Aquí porque ya había una serie de minas preparadas, ¿no? Como Sucesiva, por ejemplo. Nos da pequeñas pinceladas de cómo se explotaban esas minas, los métodos de explotación, las condiciones de seguridad que había. Es curioso porque en las estadísticas mineras de los años 50-60 podemos encontrar pues, el macabro dato de cerca de 30, 40 y 50 muertes anuales. En aquella época apenas llegaba a 4 o a 5 en algunos casos, ¿no? O sea que algo se hacían bien las cosas. También en parte porque las minas eran superficiales, el gas, el grisú, apenas hacía presencia y las aguas tampoco. Concretamente, para el caso de Sabero, recomienda un método de explotación, ¿no? Que además me he tomado la molestia de colorear un poco para entenderlo mejor, para que lo puedan ver. Habla de explotación de capas de entre 4 y 6 metros y dice que desde la superficie se traza una galería inclinada entre 35 o 40 grados de inclinación y se explota la capa de abajo hacia arriba, de tal forma que se van haciendo distintos niveles que se caracterizan porque al muro, al techo de la capa, se hace otra galería y se va recortando. Se va recortando y se va sacando el carbón y sosteniendo eso. Una vez que está sostenido y se ha apretado el techo, se recuperan los macizos y se continúan también rellenando con material del exterior. Y dice curiosamente que cuando la capa aumenta de 6 metros de potencia, que solamente se hagan las chimeneas estas, las pequeñas, y que no se hagan estas otras, porque se desestabiliza mucho el macizo. Y así se va subiendo tramo por tramo hasta la superficie, salvo que los niveles tengan más de 12 metros y a partir de ahí se hacen por subniveles cada 12 metros. Que si se dan cuenta es el método de rampones que se utilizaba aquí más adelante durante mucho tiempo, solo que la extracción se hacía de una manera un poco más segura y no tan atropellada. Otro de los logros que tenemos de Revilla les llamará la atención. Podemos decir, usted está aquí. Este es el único plano que tenemos antiguo de las instalaciones de San Blas, gracias a la obra de Revilla. Por alguna razón, este hombre accedió a alguno de aquellos planos que la Palentina leonesa hizo y que no hemos conseguido localizar de ninguna de las maneras, ¿no? Este plano es muy interesante, donde nos explica los hornos de Coc del barrio de arriba, la casa de la soplante, la posición de los hornos y los hornos de Coc que estaban donde está ahora la calle Sucesiva.
Si hacemos el plano un poquito más curioso, aquí lo vemos mejor, la posición de las vías, la báscula, que venía con la castina de las minas de Pozacos, la báscula que pesaba el carbón que salía de sucesiva. Y luego, lamentablemente, no tenemos más datos aquí, detalles de los hornos altos, ¿no? Nos hubiera gustado ver la posición de los cubilotes de segunda fundición, ese tipo de cosas, pero en la descripción que hace de todo esto, esa descripción nos ha ayudado también mucho para entender cómo estaba organizada la fábrica. No se centraba solamente en el carbón, también hablaba de los hierros, porque hay una cosa importante. Ulleras de Sabero y Anexas siempre quiso poner en funcionamiento la siderurgia de nuevo. No esta, sino hacer una nueva, y estudió todas las minas. Y de hecho, en su razón social figura la explotación de las minas de hierro y de carbón con objeto de un negocio siderúrgico. Esto es de Crémenes. Si algunos estuvisteis en la excursión que hicimos hace 2 años a la mina Arlabán, esto es exactamente el óxido de hierro enriquecido de la mina de Arlabán, encajado entre areniscas pobres y pizarras arcillosas. Revilla, leyéndose su descripción, conocía la situación y decía que era algo excepcional, que no se podía tener en cuenta esa zona para una producción intensa de materiales. Otra aportación muy importante, precisamente, es las minas de cobre y cobalto. Las concesiones las tenemos reflejadas en los planos de Revilla. Él consiguió una cartografía que ha desaparecido actualmente, pero en su publicación se mantiene y se ha mantenido hasta nuestros días. Gracias a Revilla conocemos la planta de labores de la mina La Profunda con su sección, ni más ni menos. Hoy solamente es accesible la parte de arriba, y también la mina Divina Providencia, su estado en 1906. Les cuento como anécdota que hemos conseguido alcanzar este nivel explorando y que a partir de aquí está completamente inundado. El lugar es impresionante, verdaderamente impresionante. Cuando se hizo aquí la exposición de la mina La Profunda, no teníamos este conocimiento. Esto fue el año pasado, ¿no? El anterior, haciendo espeleología con gente profesional, pues hemos conseguido alcanzar estos niveles. La mina es verdaderamente digna de ver. A ver si en La Profunda algún día podemos conseguir y bajar a alcanzar esto que se nos esconde por aquí debajo. La segunda parte del libro habla de la zona noroeste, la Magdalena, que fue una de las primeras cuencas también que se explotó. Fíjense cómo expresa los pozos verticales con los transversales, y se va aproximando a unas cuencas mineras que estaban en ese momento en estudio, como es la cuenca de Valdesamario, por ejemplo, y la cuenca de Villablino. La cuenca de Villablino nos dice que hay explotaciones de rapiña sin importancia y que la cuenca está virgen, 1906. Y que solo se podría poner en producción adecuadamente esa cuenca si hacemos un ferrocarril de 70 kilómetros hasta el ferrocarril del norte, es decir, hasta Ponferrada. Y esto nos lo dice algo así como 12 años antes de que ese ferrocarril se construya. Y la tercera parte de su libro nos habla de su visión particular de la industria de la minera de la provincia, ¿no? Y evalúa las reservas de carbón. 300 millones de toneladas solamente en carbón y 100 millones de toneladas solo en el Coto Wagner. Coto Wagner ya estaba en estudio por ingenieros como Paul Benoist, como Julio Lazurtegui, y el planteamiento de Revilla es que se exploten los recursos de carbón y de hierro en una gran empresa siderúrgica, que se va a ver en un futuro, que es la minosiderúrgica de Ponferrada. Y también estudia el oro. Estamos en plena fiebre del oro mundial. Nosotros no fuimos ajenos a ella. Lo que pasa es que ha pasado más de un siglo y estamos olvidados un poquito de ese tema, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, todas las minas de oro de León fueron investigadas a ver si se podían poner en producción, en funcionamiento. Poco antes de finales del siglo XIX se montaron lanzas de agua, monitores, el sistema californiano, en la zona del Duerna. Además lo montó un gran ingeniero de minas, Román Oriol, que fue director de Revista Minera.
Montaron los sistemas de funcionamiento. ¿Pero qué ocurrió? Que inundaron de lodos todo el río Duerna, prácticamente hasta la Bañeza, ¿no? Evidentemente, la población les prohibió seguir trabajando con ello porque anegaban el sustento, el riego que se utilizaba del río, lo anegaban de lodos. Aparte de otros problemas técnicos que tuvieron que no eran capaces de recuperar el oro adecuadamente. Bien es cierto que yo, por mi trabajo en minería romana, veo que todas las minas de oro romanas en aluviones están agotadas. No vamos a ser nosotros más listos que ellos por mucha maquinaria que tengamos. Lo que sí dice, y ya nos lo cuenta de una manera muy firme, es que es necesario dragar los aluviones y las riberas de los ríos. Hoy una draga es algo que es conocido por todos nosotros, pero el sistema de funcionamiento por dragas se inventó a finales del siglo XIX en Nueva Zelanda y luego se extendió rápidamente por todo el mundo, ¿no? En aquel momento era un invento muy reciente, empezaba a funcionar y Revilla dijo que era la solución que teníamos para aquí. Luego nos regala un apéndice sobre cómo hacer que las minas de carbón sean capaces de producir adecuadamente. Él veía las minas como ingeniero, digamos, interventor de las concesiones, visitaba algunas minas y veía que había una mala dirección, que había otra forma de hacer las cosas, que había, digamos, un retraso respecto a lo que él había conocido y estaba conociendo de otros lugares. Y nos dice, entre otras, que hacen falta casas para los obreros. Y nos las dibuja y nos da los planos, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo de las que pone en su libro, en ese apéndice. Y la verdad es que viendo las casas da gusto ir a trabajar en esas minas, ¿no? Los que sois de aquí y habéis vivido la minería, esto no llegó a hacerse prácticamente nunca hasta los años 50. La gente vivía como podía. Pero Revilla lo dijo e insistió y de algún modo exigía a las empresas que si querían que sus trabajadores no fueran agricultores y mineros, dejando las labores mineras en épocas agrícolas, evidentemente, pues que tenían que vivir en sitios como este. Incluso pone los dientes largos con casas como esta, que son de los Kotaks ingleses, rizando el rizo ya con edificios de este tipo, ¿no? Pero esto era lo normal en países como Bélgica, como Inglaterra, como Alemania, mientras que en León eso no se veía de ninguna manera. Otra cosa importante es la comida de los trabajadores. Y en su libro aporta una serie de análisis de los alimentos, incluso un consumo de calorías por trabajador, ¿no? Llama la atención de que un médico, un empleado, una persona que no hace un trabajo físico muy grande, 2.631 calorías, mientras que los mineros con trabajo intenso duplican esa cantidad, ni más ni menos. Ese conocimiento de las cosas le llega a decir que un minero alemán no podría subsistir siquiera en reposo con lo que comían los mineros de León. Para que hagamos una comparativa, ¿no? Lo que vería este hombre, lo que habría visto este hombre por aquí. Llama también, una cosa muy curiosa, el porcentaje de grasa de la leche, que alcanza el 5%, mientras que si se dan cuenta ustedes ahora, pues un cartón de leche apenas llega al 1,5 y tal, ¿no? Eso es un pequeño inciso sobre cómo ha cambiado el concepto de alimentación. Nos dice también los menús que pueden darse para que sea una adecuada alimentación. Aquí la ración número 2 habla de un plato de garbanzos, que siempre lo decimos en plan simpático, ¿no? Como un plato de garbanzos, sopa de arroz, patatas en ensalada, carne guisada. Y lo que sí me ha llamado mucho la atención son los precios de alimentos de la época. El aceite a 1,50 pesetas, el bacalao a 1,60, la carne fresca y carne curada a 1,60. Han cambiado mucho las cosas. Y me llama la atención el tocino, a 2 pesetas. Más caro que la carne, que el bacalao. Y bueno, ahora mismo el tocino está completamente despreciado. ¿Qué ocurre? Que si nosotros dependemos de un ejercicio físico, el tocino es energía pura. Y de algún modo es mucho mejor que el otro, que se desperdicia una buena parte. La sal me parece carísima,
0,25 pesetas el kilo. Y con aceite de oliva a 1,50. Recuerdo cuando hice el estudio de la ferrería, de las materias primas y las minas, encontré un documento donde en Vega Mediana utilizaban aceite de oliva para las máquinas, para engrasar las máquinas. Y claro, el aceite de oliva es comestible. Pues la empresa le añadía no sé qué historia para que la gente no se llevase el aceite de oliva a casa con el que engrasaban las máquinas. Hablamos de principios del siglo XX, que el petróleo no estaba como ahora. Ahora utilizamos aceites derivados del petróleo sin ningún problema. Y otra cosa que también Revilla insinúa es lo siguiente. Habla de dar de comer a los obreros, que las empresas se arriesguen a dar de comer a los obreros, o montar fondas para que ellos no dependan de que están en casa de alquileres y demás, y que en la fonda le puedan dar de comer. Desde gratuito hasta con un mínimo coste, ni más ni menos. Hacer estudio, como él dice, para hacer la vida agradable al obrero y que pueda venir con sus familias o formar sus familias aquí en la zona. Revilla no se quedó solo con este libro. 2 años más tarde hizo un suplemento donde nos habla del carbón de Buzongo, el hierro de las minas llamadas explotables, que es un término muy curioso que ahora les explicaré, y también los hierros magnéticos de Gestoso. En este plano que ven aquí, esto es Buzongo y esto es Arbás. Según se va por la carretera de Puerto Pajares a mano derecha, entre Buzongo y Arbás, toda esa zona, esa mancha carbonífera, está explotada y estuvo explotada hasta hace apenas unos 15 años. Unas minas complicadas y demás, y ya a principios del siglo XX ya estaban funcionando, ya estaban trabajando. Los minerales explotables son la franja que va desde las médulas hasta el norte del teleno, todo eso que ven aquí, y que son unos hierros especiales que dieron vida a las ferrerías, la ferrería de Compludo, la ferrería de Montes, la ferrería de Llamas, ferrería de Pombriego, porque es un hierro muy, muy fácil de reducir en un horno antiguo como una ferrería. Las llama explotables porque pueden sacar un porcentaje de mineral. No grande, pero sí suficiente para un mercado local. Las incluye en su trabajo del suplemento primero. Y luego habla también de una zona muy perdida de la provincia de León, la zona de Gestoso. No sé si les sonará el nombre. A mí no me sonaba mucho hasta este año que he estado trabajando allí en la zona. Este año he hecho el inventario de minas romanas de todo esto y los hangares. Y la verdad es que es un sitio verdaderamente complicado, ¿no? Hasta hace apenas unos años no tenían carretera, era una pista. Y hablamos de los años, podemos decir, del 70, tranquilamente del 70. De hecho, he conocido a un señor que tiene una serrería a la que le he comprado madera de castaño, y él fue original nació en Gestoso y montó la serrería a unos 20 kilómetros de Gestoso porque no tenían corriente eléctrica en aquella época. Él tiene 70 años, no hablamos de hace mucho tiempo, ¿no? Montó la ferrería y le estuve hablando de esto, de las minas de hierro, y se acordaba cuando en los años 60 hicieron prospecciones en la zona esta. Son unos yacimientos estupendos que van hasta la costa de Lugo, es un arco importante de hierro, y entran a la provincia de León hasta esta parte de ahí. Son yacimientos muy buenos, pero el problema es sacar el mineral de allí. Revilla los había estudiado, son unos sitios complejos, y ahora lo que da vida a toda esta zona es la pizarra. De hecho, aquí hay una cantera de pizarra, aquí tienes otra, está todo lleno de canteras de pizarra. El hierro, de momento, olvidado. Cuando Revilla consigue la jefatura de la sección de minas de León, empieza a escribir la estadística minera de León. Todos los años se hacía una estadística minera de España por provincias, y Revilla es el autor de la estadística minera de León. Y bueno, pues aquí complementa su trabajo con una serie de datos que, digamos, van actualizando cómo evolucionaba la minería en León. Es un periodo pequeño, pero muy interesante. Por ejemplo, hablamos del oro. En 1906, cuando Revilla escribió esto, estaban demarcadas estas minas, y él ha dicho que se tenían que montar dragas, ¿no? Pues en 1900
8 o 9 ya empezaron a funcionar dragas allí. La primera draga que se montó en España, de fabricación holandesa, y si se fijan bien, aquí la nombraron Dragasil, la compañía española de explotaciones auríferas. Esta draga sacó oficialmente 33 kilos de oro durante un periodo aproximadamente de 3 años. A los 3 años, una riada le estropeó su zona de trabajo y la abandonaron. Habían comido ya prácticamente toda la zona, ¿no? Es muy interesante el estudio que hace Revilla de por qué la draga funcionó a la mitad de rendimiento, de por qué se planteó mal el funcionamiento de la draga, porque claro, dice rotundamente que la draga estaba diseñada para subir arenas y cantos pequeños, y resulta que te encontrabas cantos muy grandes, no era capaz de profundizar. ¿No se me oye? Vamos a arrimar esto un poquitín más, así. Luego Revilla nos hizo un trabajo muy curioso que lo titula Apuntes para una guía geológica industrial de España al alcance de todos. Es un libro que a mí cuando menos me ha parecido raro, ¿no? Yo lo tengo, lo conseguí. Cuando buscamos cosas de este autor, pues lo que aparece, intentamos adquirirlo. Él dice que quiere reducir a la vulgaridad el conocimiento geológico. Y es un libro extenso, donde hace una pequeña introducción a la geología, muy sencilla, efectivamente, y luego hace un barrido de prácticamente todos los municipios de España, los terrenos en los que se encuentran, que hoy por hoy a mí me parece con mi conocimiento algo absurdo, ¿no? Que tú te diga una cosa u otra en un municipio, cuando la geología es casi en 10 metros te pueden cambiar las cosas un poquito. La obra está ahí y tal, es un trabajo de recopilación, digamos, excepcional, pero para mí sin mucho servicio. Continuando con la estadística minera de España, Revilla sigue insistiendo en lo que se necesita hacer en León para que las minas funcionen. Concretamente, la electrificación de las minas, y hace un estudio muy completo de lo que se ahorrarían las empresas si en vez de utilizar en cada mina una máquina de vapor única para cada cosa, hicieran una central eléctrica de vapor para luego distribuir esa corriente a los diferentes sitios, y prácticamente les saldría a la mitad de precio. Y luego entra en el tema del salario mínimo. Está hablando un poquito de que la gente tenga un precio por lo que hace, que vea reconocido su trabajo y que no haga trampas al empresario, porque se hacían muchas trampas, y más a partir de cuando hubo el periodo de la guerra, ¿no? Y nos dice ya como comentario personal que es partidario de la protección del obrero bueno y tranquilo contra el agitador, que no busca más que revueltas y huelgas para vivir a costa de los demás. Aunque lo consigno para memoria porque no es época de exacerbar los ánimos. Se deberá de tener en cuenta cuando se presente la ocasión. En aquel momento se pusieron en funcionamiento muchas minas porque el carbón alcanzó un precio altísimo. En la Primera Guerra Mundial, digamos que se consumía todo, ¿no? Y el asunto está en que cuando algo tiene un precio muy alto, no se tiene mucho cuidado en su elaboración, ¿no? De ahí está la fama que consiguió el carbón español de que era malo. ¿Por qué? Porque se sacaba carbón malo directamente, no se lavaba. Y también nos dice que textualmente se va repitiendo el caso de que 2 o 3 redentores, fíjense el término redentores, se presentan en las cuencas, con preferencia los domingos, predicando contra los patronos e ingenieros, relajando la disciplina tan necesaria en esta industria y provocando huelgas como la reciente de Santa Lucía, de la Hoguera Vasconesa, que ha durado 1 mes y medio, con la consiguiente merma en la producción y dejando un sentimiento de perturbación en el personal que difícilmente se destruirá. Este año, la producción de la provincia de León, por culpa de las huelgas, bajó a la mitad de años anteriores, por los conflictos sociales. Luego continúa con su insistencia en cómo hay que hacer las cosas y propone a los pequeños explotadores, que había decenas de ellos, que creen un fondo común, habla de 0,45 pesetas por tonelada, para cuando tengan que ampliar sus instalaciones, que tengan un remanente. Evidentemente no lo hizo nadie, ¿no?
Y ya aquí nos dice que se está constituyendo, que se constituye una poderosa sociedad para desarrollar a gran escala el negocio minero y siderúrgico en base a las minas de hierro llamadas Wagner. Algo que él 10, 12 años antes ya había predicho en buena lógica, ¿no? En buena lógica como buen conocedor de la minería. Nos comenta en 1918 que la minería en León está dividida, parcelada de una manera muy, digamos, muy pequeña, muy perjudicial. Nos dice que es de lamentar que la industria minera de la región se asemeje cada vez más a la agricultura española en la subdivisión de la propiedad y falta de espíritu de asociación. Y aquí nos da el detalle de las cenizas, 25 al 30%. Eso era impensable en la época. En la época, el carbón, que tenía más del 12%, se consideraba malo. Como he dicho antes, insisto, que esto era la causa de que nuestro carbón pareciese malo en el resto del mercado mundial, cuando simplemente era que ni se lavaba y encima se engordaba con productos estériles. Por cierto, que hace también el estudio, el cálculo, de los miles de toneladas de pizarras, como él llama, pizarras que se transportan cuando tienes que transportar carbón sucio, que es totalmente antieconómico, de una manera indignada. En este periodo se le conoce como orgía hullera, de 1914 a 1918, y José Revilla lo vivió aquí en persona. En ese año se hizo el ferrocarril Ponferrada-Villablino, que ha estado operativo hasta hace apenas unos 5, 7, 8 años ha estado operativo. Revilla continúa haciendo estudios de la zona. Digo que va ampliando conocimientos, va ampliando el conocimiento que nos vuelca en sus trabajos porque las minas empiezan a funcionar. Y en este estudio habla de las cuencas carboníferas de León, de cómo han ido evolucionando. Es muy interesante porque le precede el de Lucas Mallada que hemos visto antes y sabes en esos años cómo pudo evolucionar todo lo que hizo allí la minería. Aunque el título habla de yacimientos hulleros y metalíferos, los metalíferos no los toca. En este año, las minas de Riaño, se montaron los hornos de antimonio de Riaño, que estaban a la entrada del pueblo a mano izquierda, antes de inundar el pantano, poco antes de llegar a Riaño, en aquella gran recta, había unos hornos de antimonio que explotaban las minas de Llordas. Se recogen los planos de estos hornos en la estadística minera, gracias precisamente a Revilla. Él acaba su etapa en León y se nos va a Madrid, al Ministerio de Fomento, y unos años más tarde ingresa en el Consejo de Minería. Durante esta época viaja a Bélgica, comisionado por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte, para analizar los desprendimientos instantáneos de grisú de las minas belgas. Un desprendimiento instantáneo es una de las situaciones más peligrosas que puede vivir un minero, y es que si literalmente su galería se invade de grisú y polvo de carbón, incluso lo puede tapar, asfixiar o tapar. Nos hace un par de estudios en la zona de Prado, la cuenca Santolaja y de Argobejo, y también sobre desprendimientos instantáneos de grisú. Analiza en este trabajo todas las pequeñas labores que hay en estas tres cuencas, y nos dice un poquito los errores que han cometido las empresas que han estado trabajando allí e insinúa suavemente de lo que podrían haber hecho, ¿no? En este momento estas zonas pues tenían su ebullición. No olvidemos que en la margen derecha del río Esla está Vega Mediana y en la margen izquierda del río Esla está la vía que llevaba el carbón de Comarco al lavadero de Cistierna, que prácticamente me parece no queda nada. Incluso tenían un puente sobre el río también propio. Con los desprendimientos de grisú hace un estudio en las minas de Barruelo y recomienda cómo explotar las minas para que el efecto de un desprendimiento sea el más leve posible. Es una obra que no hemos conseguido localizar íntegramente, pero bueno, algún día aparecerá.
Luego, al final de su vida profesional, Revilla lo ascienden a inspector general del Cuerpo de Minas y presidente de la sección del Cuerpo de Ingenieros de Minas. O sea, digamos que el jefe de la minería de España, por así decirlo, ¿no? Fue el último año de su vida, de su época académica, los últimos años, y se jubila en 1932. Aquí tenemos una imagen de él en una montaña que, si no me falla la memoria, creo que es Palencia. ¿Puede ser el Curavacas, Fernando? No tenemos la localización de la montaña. Las dos puntas puede ser, no se ve bien. Pero no se ve bien, sí. Yo creo que debe ser la montaña palentina. Y nada, está un tiempo en Madrid y luego se retira a Ascaín, en Francia, y fallece en 1955. Y aquí está el legado que tenemos de esta persona. Muchas gracias.